Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos al Bestiario de Oscuro Z. Hoy vamos a tener una nueva historia, una nueva leyendas urbanas, como podrían decir, relatadas por ustedes mismos. Esta es la historia del señor Manuel. Él dice que viaja siempre todos los años a través de 20 años en el metro de la Ciudad de México. Y él en una ocasión dice que su andar es de Xochimilco, toma un micro para irse a Tasqueña y de ahí de Tasqueña se va al centro histórico de la Ciudad de México para ir a su trabajo, ya que él es sastre, ¿sí? Y que hay muy pocas sastrerías a través del tiempo. Y dice el señor que él pues lo ha hecho por muchos años, tomar el metro y hacer sus actividades, y que nunca le había pasado nada. Pero dice que en una ocasión, él estando pues ya saliendo como a las 9:10 de la noche, tomó el metro de la ciudad para regresar a Tasqueña, y de Tasqueña a su micro que lo llevaba hasta su localidad, hasta su casa. Él menciona que en esa ocasión había muy poca afluencia de gente, se le hizo extraño, pero decía, pues está bien para mí, porque no vamos tan apreturrojados, hay más asientos donde yo me pueda sentar, y pues todo normal, ¿no? Entonces dice que él bajó del metro, iba a pasar los torniquetes y se iba a dirigir pues para su lugar de tomar su micro. Pero dice que antes de salir de las instalaciones del metro, había un indigente sentado pidiendo limosna. Entonces él dijo, pobre hombre, le voy a dar algo porque está pidiendo. Tal vez tiene necesidad de comer o alguna situación que uno no sabe, ¿no? Entonces dice que él pues le dio una moneda, y que en ese instante el hombre le agarró la mano. Él se asustó y se jaloneó, pero antes de poderse soltar le dijo el hombre, el vagabundo, no vayas por ahí, vete por otro sitio, porque por ese lugar te está esperando algo muy feo. Pues él se espantó y simplemente jaloneó su mano y se soltó, y pues lo miró así desagradable, ¿no? Pero él, ya caminando unos 10 pasos más adelante, escuchó que alguien gritó. Entonces él volteó y era una señora, y dijo, desapareció, desapareció. Y pues él nomás se quedó viendo quién desapareció, pues no sabía, había pocas personas. Y la señora empezó a correr hacia donde él estaba. Entonces él se quedó de y se quedó, pues no sabía qué hacer, si hacerse a un lado, irse corriendo, no sabía qué, porque no sabía qué había pasado. Pero en ese instante la señora le dijo, ¿lo vio? ¿Lo vio? Le dijo, no, ¿qué vio? No sé qué. Dice, pues el hombre, el vagabundo que estaba ahí. Dice, ¿cómo que el vagabundo que estaba ahí? Y él volteó a ver y pues no estaba ya el vagabundo. Y dijo, no, pues no lo vi correr, no lo vi irse hacia otro lado. Le dijo la señora, es que yo lo vi y de repente desapareció. Y le dijo, no señora, ¿cómo crees? Sí, desapareció, desapareció. Y la señora se echó a correr hacia su micro. Él simplemente se quedó unos segundos ahí parado y pensando en lo que le había dicho. Y dijo, hijo de la, ¿me iré por ese lugar o me iré por otro? Y él prefirió en ese instante irse por otro camino para tomar su micro. Entonces dice que cuando pues ya él tomó su micro, se fue a su casa, X motivo, regresó a la mañana siguiente al mismo pues andar, y algunas personas que tenían sus micros por ahí dijeron, ¿te acuerdas? Anoche mataron a alguien. Todos decían, ¿por qué? Sí, aquí de la base, dice, a tal hora, dice, como a las 10:30 de la noche. Le quitaron pues a alguien la vida y ya no está. Entonces ellos se quedaron de a 6, y él le dijo, disculpe, ¿qué dijeron? Sí, señor, hace como anoche, como a las 10:30, aquí le quitaron la vida a alguien. Y él nomás se quedó pensando, siguió caminando, y él se acordó en ese instante que a las 10:15 de la noche, de la noche pasada,
el vagabundo le había dicho que no pasara por ahí, y él lo hizo. Y él piensa él, que el vagabundo le advirtió para que no se fuera de este mundo esa noche. Y esa es la historia del Señor, que no sabe si fue algo bueno o algo malo, porque sí lo espantó, no fue así como un ángel celestial, pero sí fue un aviso que un ser pues de otro mundo le avisó para que él no fuera a ese lugar. Y esa es la historia del Señor. Algo sorprendente, amigos, que a veces no tomamos en cuenta en la vida, que puede pasarnos cosas que pues así como sorprendentes. Y él dice que siempre se ha acordado de ese vagabundo, y él ahora sabe que pues que el vagabundo realmente era un espectro, un fantasma que le avisó para poder salvarse. Y esa es la historia del Señor. Y continuando con las historias del metro de la Ciudad de México, amigos, hay otra historia que me la mandó la señora María. Ella dice que hace unos 6 años atrás, antes de la pandemia, ella estaba muy enferma, y tenía que tomar para el centro médico para ir al hospital, y que tenía pues con mucho dolor tener que subir al metro de la ciudad e irse porque se sentía muy mal. Ella tenía como problemas pulmonares y que no podía respirar muy bien. Desde pequeña era asmática, pero a través del tiempo dice que le había afectado más y más y más la contaminación, el trabajo excesivo, situaciones medias, cosas feas. Y entonces ella decía que pues que para ella era complicado, porque pues nadie la llevaba. Ella tenía que tomar un autobús, luego bajarse en la estación del metro que la llevara al centro médico, y ahí irse, pues subir por las escaleras, luego irse al tercer piso. Y decía que ella era muy cansado, muy cansado. Pues en una de tantas dice que pues, de sus viajes, que de verdad ya se estaba rindiendo, y que ya decía ya pues si me tengo que ir de este plano terrenal, pues me voy a ir y ya se acabó. Entonces dice que en esa ocasión ella iba bajando en la estación del centro médico del metro, cuando rozó a una persona. La persona se volteó a verla, ella también, y le dijo: ay, discúlpame, no fue mi intención. Dice: pero no te preocupes, pronto te vas a aliviar, vas a ver que ya no vas a sentir esa enfermedad que sientes. Ella se quedó de a 6 y le dijo a la señora: gracias por lo que me dice. Pero se fue pensando con su médico, dijo: ay, ¿cómo va a saber esta señora de lo que tengo? Pero en fin, entonces dice que fue al consultorio del doctor, y que pues que todo seguía igual. Ella cada vez empeoraba más y más y más y más. Entonces así pasaron 6 meses, dice ella. Y en uno de tantos viajes dice que volvió a encontrar a la señora, y que la señora le volvió a decir: no te preocupes, te vas a aliviar. Ella le dijo: sí, señora, gracias por lo que me desea, pero usted sabe que pues que esta enfermedad pues cada vez me va afectando más los pulmones, y pues no me dan algo algo bueno que vaya a pasar conmigo. Le dijo: no te preocupes. Pero en ese instante dice que esa mujer le tocó una parte de su cuerpo. Dice ella que no se acuerda muy bien, porque la sensación fue algo como levitación, o no sé. Dice que ella sintió una sensación de paz, tranquilidad, calma, no sabe qué. Eh, Ella se acuerda simplemente que le tocó tal vez su brazo, su mano, su hombro, no sabe, porque dice que en ese momento se desvaneció. Ella se desvaneció y ya no supo de ella. Horas después despertó dentro del hospital, en una cama, y le dijeron: ¿qué le pasó, señora? ¿Se resbaló, se cayó o qué? No, es que pues solamente sentí que una señora me tocó, estaba velando, y pues ya de ahí ya no supe más. Nadie le pudo creer. Le llamaron a sus familiares, llegaron sus hijas, su esposo y varios de sus nietos,
Ya la levantaron y se fueron a su casa. Como 15 días después, ella sentía ya algo de alivio, ya no le dolía el pecho ni los pulmones, ya podía respirar bien y continuó su andar. Al mes fue otra vez al doctor y el doctor se sorprendió. Le dijo: ¿qué hizo, señora? ¿De qué? Pues su pulmón se escuchan bien, no tiene ninguna enfermedad, no se manifiesta ningún síntoma. Le vamos a hacer estudios y para verificar esto porque se ve bien usted y la enfermedad que tiene pues no tiene que estar bien. Dice que le hicieron todos los estudios y como a los 4 días llevó los resultados al hospital y que le dijeron que estaba perfectamente bien de sus pulmones, que ya no tenía nada en sus pulmones. Entonces ella no sabe qué pasó realmente, si la persona que la tocó era un ángel, pero ella no lo sabe. Simplemente dice que pues que le pasó esa situación y que después de eso ya estuvo bien, estuvo sana y ya no le pasó ninguna otra cosa. Pero dice que eso es lo raro de lo que le pasó, que ella nunca supo, que simplemente se acuerda que era una señora que las 2 veces que iba la encontró en el metro de la Ciudad de México. Pero realmente ella sabe que en su mente y en su corazón piensa que es un ángel guardián la que la vino a salvar de la enfermedad, que fue un milagro, pero realmente no sabe qué pasó. Simplemente lo atribuye como un milagro. Y esa es la historia de la señora. Sé que suena demasiado increíble la historia, que pues es muy poco probable que pase algo así. Pero como siempre les digo, ¿quiénes somos nosotros para dudar de lo que nos comenta la gente? Tal vez puede ser que su cuerpo se regeneró, puede ser que estaba bien, que no necesitaba más, que era el momento de sanarse, o puede ser que tal vez sí era un ángel el que le ayudó, un enviado o un milagro lo que le pasó, pero la realidad es que no sabemos. Y como les digo, ¿quiénes somos nosotros para negar la historia que me mandó la señora? Simplemente la cuento porque ella me la envió y me parece pues muy interesante la historia, de verdad. Nunca había escuchado una historia de milagros en el metro de la Ciudad de México, pero esa es la historia de la señora. Y vamos con una tercera historia que me la mandó el señor Luis. El señor Luis dice que esto le pasó hace un año atrás, que él iba por observatorio y decía que, pues que como siempre, como en todas las historias, decía que él tenía años viajando por el metro y que nunca le había pasado nada sobrenatural, simplemente pues andaba ahí en el metro, se iba a su trabajo, regresaba, pues como todas las personas, ¿no? Pero dice que en esa ocasión que él iba metiéndose al metro observatorio, observó algo que pues que para él se le hizo muy raro. Dice que vio a una persona que iba bajando, pero lo raro es que decía que tenía algo que una vibra muy fuerte y que cuando él se acercó a ella, irradiaba mucha energía, mucho calor. Ella dijo, pues tal vez tiene, pues las células, no sé, decía él, no se explica por qué irradiaba su aura o algo, la tenía muy fuerte. Entonces dice que, pues que al final, pues él bajó, llegó a las vías del metro y para su desgracia dice que la persona que él sentía mucha irradiación de energía se acercó a él y él sentía así como que le quemaba su cuerpo. No lo entendía, decía, pero ¿por qué irradia tanta pues energía este hombre? Entonces dice que llegó el metro, se metieron al metro, el hombre pues estuvo a su lado, decía que pues ni siquiera unos 2-3 centímetros y sentía que se quemaba él. Trataba de alejarse, pero como la aglomeración era bastante gente, decía, pero ¿por qué los demás no sienten esa sensación? Entonces dice que pues que tenía que viajar 6 estaciones para llegar a donde tenía que bajar y todo ese momento sentía ese calor intenso que irradiaba la persona. Entonces dice que llegó a su estación y que se bajó y para bajarse tuvo que tocar a la persona
y se hizo así, le hizo que le diera permiso para bajarse. Pero dice que en el momento que lo tocó a la persona, le quemó su mano, sintió cómo le quemó su mano. Entonces él simplemente la retiró y se bajó corriendo en la estación. Al revisar su mano, estaba colorada, estaba muy roja, pero él nunca le pudo dar una explicación porque decía, cómo yo solamente siento esa sensación y cómo me dejó como semimarcado mi mano, roja, 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 por el calor que irradiaba esa persona. Y él dice que pues que él no sabe la realidad, si era una persona normal, un espectro, un demonio o una persona que irradiaba demasiada energía. Es lo que dice él, que él nunca sabe qué realmente pasó, qué fue esa persona, pero él dice que eso es lo que sintió con ella, algo que pues que no puede darle una explicación. Y esa es su historia de él, que de esa persona irradiaba demasiada energía y que pues que no sabe la verdad. Amigos, como les cuento, cada historia es diferente, cada historia y cada experiencia de cada persona que va en el metro de la Ciudad de México es diferente. Como son millones y millones de gente que diario viajan en el metro, pues debe de haber millones y millones de historias extrañas, sobrenaturales, raras, que a veces no puede darse una explicación. Y a veces mucha gente que pues que se les cuenta esas historias, pues no las creen, dicen que son puras patrañas, puras historias de gente que está mal de su cerebro o gente, pues sí, mal de sus facultades. Pero amigos y amigas, sé que es complicado a veces entender esas historias, pero pueden pasar. En las cosas, pues pueden pasar. ¿Quiénes somos nosotros para decir o negar esas historias? Sé que algunas son aterradoras, otras pues como sorprendentes, como el del milagro de la señora, otras muy raras como el señor de la energía, pero pueden pasar. Y en este mundo terrenal puede haber miles de historias y miles de cosas que puedan pasar, que nosotros no, pues no, tal vez nunca nos pase, pero eso es lo que me contaron. Espero que haya sido de su agrado estos relatos y nos vemos muy pronto en otras historias. Hasta luego, amigos. Bye.